Beijing, la conferencia de Beijing fue el año 1995, han pasado 30 años y fue tan importante que después de 30 años seguimos hablando de esta conferencia. ¿Y por qué seguimos hablando? Primero yo creo que hacer un contexto muy, muy chiquitito y que es pedagógico, que la conferencia de Beijing 95 tuvo antes 3 conferencias, una en Copenhague, otra en Nairobi y otra en Ciudad de México, el año 75, el año 80 y el año 85. Y de alguna manera Beijing fue una culminación de una década, que fue la década de los 70, en que el sistema de Naciones Unidas y el mundo en general se da cuenta de que la situación de las mujeres en el mundo, es decir, de la mitad de la humanidad, están en desmedro en materia de derechos, de participación política, de incorporación al espacio público. Entonces, la conferencia de Beijing viene a ser una suerte como de corolario de un conjunto de mujeres, tanto a nivel institucional como también en defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, que dicen: tenemos que plantear un plan y una declaración. Y esta fue tan relevante que, solo para ponerles un ejemplo, se hizo una conferencia paralela a Beijing en la ciudad de Huaroy, que tuvo 30.000 participantes, y en términos de adhesión a esta declaración fueron 189 países quienes señalaron que estaban de acuerdo con la declaración de Beijing, y además hubo 6.000 delegados y hubo en total 4.000 representantes acreditados. Es decir, fue todo un gran movimiento la conferencia, lo que ocurrió en Beijing. ¿Y por qué fue importante? Porque tanto la declaración como la plataforma de acción de Beijing identificó 12 esferas críticas que eran necesarias, que eran preocupantes para la situación de las mujeres y que requerían además que los estados adoptaran compromisos específicos. Y estos 12 ejes fueron: pobreza, educación, salud, violencia contra las mujeres, conflictos armados, economía, medio ambiente, ejercicio del poder y adopción de decisiones, las niñas como un tema fundamental, los derechos humanos de las mujeres, los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres y los medios de difusión. Esto en 1995. Si nosotros nos ponemos en el año 2025, todos estos temas, estas 12 esferas de preocupación de la situación de las mujeres, siguen vigentes, con avances, pero siguen habiendo materias de preocupación. Te agradezco la pregunta, porque antes de señalar el tema de cuáles son los avances, yo quisiera como que quienes nos están escuchando hagamos una reflexión de cómo era la vida de nuestras madres, la vida de nuestras abuelas y la vida de nuestras bisabuelas. ¿Y eso qué significa? Que uno tiene que mirar en términos históricos los avances de las mujeres y señalar primero desde una perspectiva optimista, realista, de que las mujeres hemos avanzado en derechos. Y hemos avanzado en derechos en la medida en que nos hemos organizado, hemos participado en los espacios públicos y hemos sido capaces de articular discursos y prácticas que dan cuenta de situaciones de subordinación o de menor acceso a derechos de las mujeres. Porque yo creo que es importante que uno sea capaz de mirar de manera optimista en un escenario global bien complejo que tenemos ahora, el año 2025. Entonces, si yo tuviera dicho esto, digamos que es casi un llamado a ser optimistas y a seguirnos organizando, es que primero los avances han sido mayor participación de mujeres en espacios de toma de decisión pública. Claramente, tenemos mayor cantidad de senadoras, diputadas, hemos tenido presidenta de la República, hay espacios donde nos faltan, todavía nos falta mucho, pero tenemos una mayor participación. También hemos ampliado los marcos normativos para prevenir y sancionar la violencia. A las mujeres durante siglos nos han matado solo por ser mujeres, por distintas razones, pero en la base está el hecho de ser mujeres. Yo creo que reconocer el femicidio en nuestras legislaciones y la violencia contra las mujeres como algo estructural en las sociedades que hay que modificar es un avance. Hemos ampliado el acceso a la salud y a la educación reproductiva. Tenemos, en el caso de Chile, una legislación, una ley aborto 3 causales.
Se han incorporado las perspectivas de género en las políticas públicas. Tenemos un Ministerio de la Mujer y tenemos en general políticas públicas con enfoque de género. Hemos reconocido los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Hemos fortalecido los liderazgos feministas y de mujeres, que no es lo mismo, es distinto, y además hemos dado un impulso al enfoque intersectorial. Ya no hay en general políticas públicas que no miren el impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Yo creo que esos son avances y hay que reconocerlos, sin perjuicio de que el auge de los discursos antiderechos de las mujeres, antivida y discursos conservadores han aumentado peligrosamente. Tal como yo señalaba, si uno hace como un hilo conductor, dice ya, ok, Beijing, 1985, 12 ejes estructurales respecto de los cuales hay que preocuparse y hay que adoptar políticas y hay que hacer modificaciones. En el año 1985, en Chile, gobernaba en ese momento Eduardo Frei. Yo creo que había una marcada tendencia al tema económico, pero había una integración multilateral que era APEC. En esa época, revisando, estudiando para esta entrevista, efectivamente, Chile tenía una tendencia a que el multilateralismo era un tema importante. Y de alguna manera, Beijing 1995 simboliza este multilateralismo. Las mujeres nos damos cuenta de que nos tenemos que tomar entre todas las manos, tenemos que diseñar políticas públicas y avanzar. Y si uno lo traslada al Chile de hoy en relación al Chile de 1995, tenemos primero la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Eso es un avance en términos de políticas institucionales. Tenemos promulgaciones claves como son la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Violencia Integral de reciente, la ley conocida como Papito Corazón, que es el gran número de padres que no pagan pensión alimenticia. Tenemos una ley de igualdad salarial y una ley de identidad de género. Es decir, Chile, que por sus características de país normalmente lo que hace es regular todo vía legislativamente, uno diría que se ha avanzado en materia legislativa. Distinto, yo creo que también una señal que es fundamental y que a veces olvidamos porque quizás no tuvo el impacto o no tuvo un buen resultado, que es la paridad. Hubo paridad en el primer proceso constituyente, en el segundo proceso constituyente. Y la percepción de las personas, tanto de hombres y varones que estuvieron en ese espacio, como de la ciudadanía, uno podría decir que bueno que en los espacios de decisión política estemos representados hombres y mujeres en igualdad. Si uno mira ahora a los gobernadores, mira a los alcaldes o mira a los presidentes de partidos, se va a dar cuenta que hay mayor presencia masculina. Eso es perfectible, es mejorable, tiene que ser mejorable porque los órganos de poderes, de decisión en este país tienen que reflejar también la composición en la sociedad. Y las mujeres somos el 50%, incluso en el último censo somos el 51% de quienes habitan este país. Y por lo tanto yo diría que en relación a 1995 hemos avanzado. Teresa Valdés, una reconocida feminista y mentora de muchas de nosotras, que participó ahí, siempre cuando volvió de Beijing, decía que era como impresionante de qué manera mujeres de distintos lugares, de distintos países, de distintas creencias, convergen en esta declaración de Beijing para efectos de señalar el aquí y ahora del año 1995 en materia de derechos de las mujeres. Si uno tuviera que trasladarlo hoy a 2025, yo diría que primero partir por señalar que no hay un solo feminismo. Hay muchos feminismos, como hay muchas mujeres, como hay muchas formas de ver la vida, pero tenemos denominadores comunes. Y estos denominadores comunes, yo diría primero, es reconocer el trabajo de cuidados como un eje estructurante de la desigualdad. Y cuando hablamos de eje de cuidados, no solo estamos hablando de hijas e hijos, sino en general todas aquellas tareas de cuidado de las personas enfermas, de las personas mayores, normalmente recaen en las mujeres. Y ese trabajo de cuidado no tiene un reconocimiento ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de las remuneraciones, ni desde el punto de vista previsional, y tampoco desde una concepción de
qué importante es en una sociedad que nos cuidemos entre quienes la componemos. Yo creo que ese es un aporte de los feminismos, reconocer las tareas de cuidado como una forma de trabajo. En segundo lugar, yo diría que una economía con perspectiva de género, una economía feminista, nuevamente incorporar todos aquellos trabajos no remunerados dentro de una forma de generar riqueza, y además de eso que hay un modelo de desarrollo económico extractivista que de alguna manera converge en la conversación con los feminismos para señalar este modelo de sociedad de un fuerte consumo no nos va a llevar a ninguna parte, nos va a llevar a la destrucción del medio ambiente, al calentamiento global. Y claro, esto que parece muy amenazante, que yo creo que a veces resulta como un poco chocante, que desde los feminismos lo planteemos, yo creo que se tiene que discutir, porque efectivamente el mundo, tal como lo estamos llevando a cabo hoy, no es un mundo que va a ser favorable para las nuevas generaciones en términos de medio ambiente. Yo diría que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos también es un tema. Esta idea de que hagamos un conflicto del tema de la baja tasa de natalidad en este país. La baja tasa de natalidad en este país puede tener dos variantes. Una variante que señale que las mujeres no se quieren embarazar y por lo tanto tienen que embarazarse, y eso sería muy riesgoso, o como sociedad podríamos señalar que la reproducción de la especie es una responsabilidad del conjunto de la humanidad. Y por lo tanto tendremos que empezar a pensar en políticas y medidas que favorezcan la corresponsabilidad parental, que permitan acceder a aquellas mujeres que quieren tener hijos y que por la edad o por temas de salud no pueden acceder y por lo tanto requieren técnicas de asistencia de reproducción. Y eso también es algo que el feminismo coloca en el centro del debate. Por otro lado, el tema de rechazar la criminalización de las disidencias sexogenéricas. Yo creo que también eso es un aporte de los feminismos, reconocer que los seres humanos somos diferentes, pero que somos iguales en el acceso a derechos, independientemente de tu orientación sexual, de las definiciones que tú tomas, no puedes ser castigado por eso. Pensemos que en el mundo todavía hay países donde el ser lesbiana o ser homosexual o ser gay significa una sanción penal. Y por otro lado, yo diría que otro aporte del feminismo tiene que ver con que reconocer el aporte que se hacen desde las periferias. El feminismo latinoamericano, en contraposición al feminismo europeo, es muy rico en términos de teoría, de proyectos políticos que hay detrás, y los feminismos en América Latina recogen esto, y nosotras en América Latina nos reconocemos, independientemente de los países en los que estemos, que el embate conservador, los conservadurismos que nos quieren nuevamente relegar a un espacio que suele ser el espacio privado, es un discurso muy antiguo, respecto al cual hemos tenido que levantar muchas luchas. Pero ahora tenemos, ¿cuál es la complejidad de la hora? Que estos discursos conservadores se disfrazan de una supuesta libertad, y que los libertarios serían aquellos que disfrazan nuevamente esta idea de que las mujeres tenemos que volver a cumplir un rol tradicional. Después de 30 años de trabajar en derechos humanos de las mujeres, es bueno y es importante que desde espacios como este de la Biblioteca del Congreso Nacional reconozcan el aporte que las organizaciones de la sociedad civil y quienes nos sentimos defensoras de derechos humanos podamos hablar con las y los congresistas y dar cuenta de aquellos temas que a nosotras también nos interesan que sean recogidas en el Congreso. Y primero quisiera partir que en la región y en América Latina los avances normativos y políticos promovidos desde el feminismo, que incluyen las políticas de cuidado, las políticas exteriores feministas o los marcos constitucionales con enfoque de género, se ven hoy desafiados por narrativas y proyectos autoritarios que instrumentalizan la noción de crisis. La gente entiende que hay crisis económica, crisis migratoria y crisis de seguridad, porque efectivamente hay indicadores que dan cuenta de que se ha modificado, que la sensación de inseguridad está presente. Pero eso no puede ser
una excusa para debilitar instituciones, para deslegitimar las demandas de justicia social, desactivar mecanismos de participación ciudadana, especialmente de mujeres, de juventudes y de disidencias sexogenéricas. Entonces, uno tiene que entender que la democracia en América Latina solo va a avanzar en la medida en que sea capaz de reconocer las voces de los distintos sectores. Y parte de esas voces son las del feminismo, que disputa sentidos, políticas y horizontes de vida. Nosotras, desde los feminismos, planteamos proyectos de vida no para debilitar a nadie en la población o no para que nadie pierda derechos, sino que para que las mujeres que estamos en términos de derechos más atrás podamos avanzar. Quizás, y yo creo que los congresistas y las congresistas sí lo saben, pero es importante saber, en Chile tenemos una solución amistosa, que es el caso de Sonia Arce, que lo lleva Corporación Humana. Llegamos a un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se derogara la sociedad conyugal. ¿Y por qué queremos derogar la sociedad conyugal? Porque la sociedad conyugal establece que el varón es el jefe de la sociedad conyugal. Y una mujer que hereda bienes de sus padres, si quiere vender, va a tener que pedir la autorización de su marido. Y si no encuentra al marido, va a tener que ir a tribunales, como le ocurrió a la señora Sonia Arce. Y se le va a poner una carga en pleno siglo XXI, en una situación en que uno dice, es incomprensible pensar que en pleno siglo XXI las mujeres no podemos disponer de manera libre y autónoma de aquellos bienes que hemos recibido por herencia. Y por lo tanto, como este es un boletín dirigido preferentemente a aquellos que legislan, el llamado que uno les tiene que hacer a los y las legisladoras es que, a pesar de ciertos retrocesos que puedan haber, a pesar de ciertos discursos que puedan existir en la sociedad, en materia de derechos no podemos retroceder, no existe regresividad, no se conoce ningún país en el mundo que haya avanzado retrocediendo con lo que ya consiguió. Y eso significa que el desafío nuestro es: conversemos, acomodemos, veamos de qué manera, pero nunca perdamos un norte muy claro y preciso. Hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos, y eso se tiene que ver recogido en la legislación, en las instituciones, en la política pública, en la cultura, en la sociedad, en la educación.